¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Otra vez estamos en una sesión de estas charlas en línea de temas de comercio, logística, negocios internacionales, mercadotecnia y todo lo que está relacionado a estas áreas. Y el día de hoy tengo una invitada bastante especial, una amiga a la que estimo, respeto y tiene toda mi admiración por la calidad y la especificidad de los temas que maneja. Y esta charla ya estaba pendiente desde hace meses, si no es que años, y teníamos ya la intención de hacer un tema de estos, y bueno, aprovechando los temas de pandemia, del trabajo virtual, el trabajo remoto y las nuevas plataformas, decidimos hacerlo el día de hoy. Me acompaña la licenciada Carla Roa, ella es experta en temas de comunicación, de lingüística, y ha colaborado en infinidad de instituciones educativas de nivel superior y de nivel medio superior, y bueno, ha estado mucho en contacto con situaciones y casos donde las empresas requieren aplicar justamente las bases de la comunicación y de la lingüística en sus estrategias de mercadotecnia y en sus actividades diarias de administración. Por eso la charla del día de hoy tiene que ver con esto, cómo la comunicación, cómo la lingüística, que son disciplinas que podríamos pensar muy lejanas a los negocios, son realmente aspectos básicos de la comunicación humana, de la comunicación entre empresas, del saber pedir, del saber dar, del negociar, de establecer contratos, etcétera. Ya me estoy prolongando. Entonces, Carla, te agradezco mucho la participación y la apertura. Y bueno, al fin se nos hizo esta charla. Al fin. Y no, pues a ti te agradezco muchísimo, Guillermo, la invitación y también te agradezco muchísimo los elogios. Oye, decían mucho, justamente vamos a empezar platicando algunas curiosidades del lenguaje. Decían que el habla poblana solemos mucho, justamente como siempre, persuadir con el lenguaje y elogiar a quien, y yo de verdad te agradezco. Sí, me hiciste así como una fiesta de, ¿no? De Una quién soy, te algarabía. agradezco muchísimo. No, Y ya sabes bueno, que pues aquí estamos a la orden. Sí, en efecto, licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, y muchas veces surge esto de, bueno, como, ¿qué es eso de la lingüística? Siempre entre mis amigos, ¿no? Cuando decía soy lingüista, me decían, ¿y qué es eso, no? Nunca lo había escuchado. ¿Qué es? Entonces, pues justamente cuando empezaba a platicar con ellos sobre los lingüistas, lo que generalmente solemos, bueno, nuestra función como lingüistas, lo que solemos hacer es estudiar la estructura del lenguaje. Y diríamos que el lenguaje, pues, ¿qué es eso de estudiar su estructura, no? Es que el lenguaje español, hablamos nosotros español de México y hay diferencias entre el español de México, entre el español de España, entre el español de Argentina, e incluso en el mismo México no es lo mismo hablar del español poblano que del español de Oaxaca, ¿no? Hay variedades que le llamamos variedades lingüísticas. Entonces, hay varias curiosidades con el lenguaje y siempre surgía la duda entre, yo he dado clases, como tú bien lo decías, en la UVM y la UVP, en el Instituto Mexicano Madero, y siempre surgía como esto de, es que ¿para qué nos das español? Si nosotros ya hablamos español, si es nuestra lengua materna. Entonces creo que una curiosidad justamente es, yo decía, bueno, el lenguaje es el medio por el cual interactuamos. Y el lenguaje es el medio el que da orden al pensamiento. Realmente no se sabe a ciencia cierta si es, bueno, en filosofía del lenguaje siempre se estudiaba eso, si es el lenguaje el que da orden al pensamiento o el pensamiento da orden al lenguaje. Pero lo que sí se sabe es que desde que el ser humano habla, pues percibe el mundo de manera distinta, ¿no? Lo que nos diferencia entre los animales, yo sé que, por ejemplo, todos decimos, es que mi perrito me está hablando. Sí, bueno, pero tu perrito reproduce un sistema de sonidos. Y sí, sí, igual y sí, claro que comunica cosas, pero no como en el lenguaje humano que incluso podemos engañar utilizando el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hace, quizás, muy a grandes rasgos, lo que hace un lingüista, porque hace muchísimas cosas. A veces creo que lo limitamos solamente también al habla apropiada y quizás a veces decimos el habla correcta o incorrecta. Yo no suelo usar eso de habla correcta o incorrecta, porque lo cierto es que también hablamos de algo que se llama ejemplaridad. Hay algo que es ejemplar en una cultura y en otra no. Entonces, por ejemplo, de repente las escuelas te decían, oye, estás diciendo mal esto, pero es que en tu español funciona así y quizás en el español de España funciona un vosotros o un vuestros,
que nuestro español no, ya se escucha arcaico, o bueno, evolucionó el español, ¿no? Con el paso del tiempo, y entonces actualmente ya no decimos el vosotros, nosotros usamos el ustedes, ¿no? Entonces, en palabras simples, bueno, ¿qué estudia un lingüista? Evoluciones del lenguaje. ¿Qué estudia un lingüista? Justamente cómo cambia con la edad nuestra habla, justamente cómo cambia o cómo el habla nos identifica. Como actualmente hay algo muy curioso que me encanta de la lingüística, que se está estudiando en sociolingüística, que son las actitudes de cómo hablamos. Es decir, cómo te identificas tú a través de tu habla. Y eso, o sea, como tú lo dices en negocios, pues hablar de psicología del consumidor, creo que justamente habla de cómo precisamente percibimos nuestro lenguaje. ¿Por qué una palabra es más prestigiosa que otra? ¿Por qué de repente en publicidad vende más o creemos que vende más una palabra en inglés que una palabra en español? Bueno, son algunas cosas que estudia un lingüista, ¿no? Si realmente es que hay variaciones entre el habla de la mujer y la mujer persuade más y manipula más en su mensaje. A veces, digo, y esto sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hablamos del lenguaje incluyente ahora con estos cambios de ideología, pero lo cierto es que el lenguaje va nombrando nuevas realidades. Entonces, bueno, eso es muy a grandes rasgos lo que hace un lingüista. Y creo que empezamos a caer, espero que muchos de los y las que nos ven están cayendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el clásico de, me gusta tu outfit, ¿no? Oye, ¿dónde está el kickoff del proyecto? ¿No? Y digo, la generación a lo mejor mía, porque tú eres más joven que yo, la generación mía ponemos cara así de, digo, hablamos muchos inglés, otros hablan hasta 4 o 5 idiomas, pero sí te quedas así como en, oye, gracias, sé que hablas inglés, te entendí perfectamente, pero no requiero que me digas kickoff, me puedes decir perfectamente arranque, inicio, ¿no? Del proyecto. Pero se ha puesto muy de moda y como bien marcabas en tu comentario, lenguaje, cultura, pensamiento, ¿no? A veces creemos que el simple hecho de usar anglicismos ya te vuelve experto o te pone en otro nivel, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos topado gente que usa anglicismos, por ejemplo, y se equivoca en estructuras básicas del español? Y cuando les preguntas, oye, dime el copretérito, ¿no? De este verbo, y te dicen, ¿el qué? ¿No? Y bueno, definitivamente, como bien marcabas, creo que un lingüista desde ahí nos puede diagnosticar, ya me diagnosticaste desde la presentación, entonces ya voy a hacer mis discursos, mis speeches más breves, ¿no? Carla, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, y lo hemos platicado 1000 veces en diferentes momentos y situaciones. Creo que ya nos dejaste muy en claro la generalidad de tu área, la generalidad de un perfil como el tuyo, y creo que nos lleva a este momento a ver, bueno, ¿cómo se aplica la lingüística, la comunicación? ¿Qué factores entonces puedo tomar en cuenta para hacer estrategias de mercadotecnia o de administración, ¿no? El ejemplo más sencillo, y creo que hasta memes hay de eso, bueno, y hasta los memes ya son una nueva forma de comunicación, Claro. ¿no? No, y El además clásico, una forma que utiliza, a veces pensamos que no, que para hacer un meme es como muy simple, ¿no? y Pero no, realmente también las figuras retóricas que se utilizan en un meme, el conjuntar imagen con el juego de palabras y que signifique algo, pues también ya a mí me parece muy curioso. requiere mucho, mucho trabajo. Sí, Yo mucha he estrategia intentado hacer, creativa, ¿eh? por supuesto, yo he intentado hacer memes inteligentes y nunca gano likes, pero veo un meme absurdo en cualquier página y tiene 100,000 likes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles son esos aspectos o esas bases que podemos tomar en una vida empresarial, en una vida de mercadotecnia de negocios, para, para que realmente nuestra estrategia o nuestra actividad como profesionales sea, como bien decías, pues no correcta o incorrecta, pero establezcamos una comunicación efectiva con la audiencia, con el público que nos interesa, ¿no? Y te decía, me viene a la mente la famosa Ocupo, ¿no? ¿Cuánta gente, no sé por qué, desconozco, ya sustituyó el necesito por el ocupo? Entonces ocupo que mandes un correo y a lo mejor muchos decimos, ocupas, no, yo ocupo una cuchara para comer, ocupo el teclado para escribir, pero necesito mandar el correo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tú nos dirías? A ver, son estos los que tienes que tomar en cuenta para que tu mercadotecnia, tu administración sean efectivas.
Bueno, no sé si me permites compartir pantalla porque hice rapidísimo Adelante, como adelante. un breve, Por a favor, ver, Carla. Tú aquí eres la rápidamente. comanda. Ay, perdona, rápidamente digo, mm, creo, ya la estoy compartiendo por ahí. Primeramente, sí creo que hay como 3 puntos muy importantes. Algo que tú mencionabas, ¿no? Es que funcionan los lingüistas como una especie de doctores en el lenguaje. Yo no te puedo como tal decir, Ben te lo decía, ¿no? Que es correcto o incorrecto, pero lo cierto es que cometemos errores de repente al hablar. Y no se trata como de hacer un diagnóstico en el que juzguemos lo que dices, pero sí bien es importante, como tú bien lo decías, para una comunicación efectiva, cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Porque también algo muy importante en negocios, sobre todo tú lo utilizas muchísimo en tu área, sabes a qué contexto te comunicas. Y algo que a veces no toman en cuenta, digo, no es que tachen y quiero juzgar a mis alumnos, ¿no? He sido docente, pero de repente los alumnos hablan con todos de la misma manera en el mismo registro de habla. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos hay registros de habla, es decir, hay habla estándar, hay habla formal, informal, bien, habla académica, lenguaje profesional, e incluso en tu área, Guillermo, tú tendrás terminología que utilizas y una jerga comunicativa con tu grupo de las personas con las que negocias, que quizás yo no la conozca, ¿cierto? Cierto. Y también, algunas veces, por ejemplo, también algo que me parece muy curioso son estas posturas que tomamos al hablar. Tú decías de repente, bueno, tal vez hayan préstamos que pueden sustituirse por palabras en español, es cierto, pero también hay préstamos que nombran nuevas realidades que no existen en el español. Entonces también es importante conocerlos, porque también, por ejemplo, ahorita actualmente estaba viendo justamente un meme de la Real Academia que me llamó muchísimo la atención, de la palabra sanitizar, Ajá, ajá, del sí. verbo sanitizar. Y entonces decía la Real Academia que no se utilizaba, que no era apropiado porque venía del inglés, sanitize, y que no era apropiado, ¿no? Y entonces los hablantes decían, que sí se utiliza y se conjuga y se utiliza en el español de México. Y yo lo puedo conjugar, yo sanitizo, tú sanitizas, él sanitiza, etcétera, ¿no? Entonces, también los hablantes hacen la lengua. Y aquí sí hay que diferenciar entre que hay algo que es la norma, ¿sí? La regla de lo que me permite hacer un lenguaje efectivo, pero también hay algo que los hablantes también en su uso van construyendo la lengua. Eso también es cierto. Ahora, tú me decías de 3 puntos importantes que cuando negociamos, cuando interactuamos, tenemos que tomar en cuenta. Yo no solamente los tomo en cuenta para administración y para mercadotecnia, digo, este es un punto, pero también en general es lo que nos enseñaron en la escuela y que a veces pareciera muy trillado, pero no tomamos en cuenta cuando damos un mensaje. Yo sé que parece muy trillado, creo que lo estás viendo en pantalla, los efectos en el receptor. Pareciera de verdad muy trillado, pero no pienso en el público al que me voy a dirigir. No pienso en que mi mensaje tiene que comunicar algo y tiene que comunicar algo hacia ese público. Algunas veces, y mucho he cometido, he conocido entre compañeros de trabajo, he visto estos errores frecuentes en los que, por ejemplo, te vas a dirigir a un doctor y cuando te vas a dirigir a un doctor, es decir, vas a comunicar a una persona que tiene nivel de escolaridad doctorado, esto significa que aproximadamente ya lleva cuántos años de estudio, eh, tengo que saber lo que le comunico, tengo que cuidar mucho cómo lo digo, porque sí hay diferencias entre el habla de una persona con escolaridad de doctorado y las actitudes que toma una persona con escolaridad de doctorado a una persona sin estudios. Y no estoy hablando de diferencias humanas, o sea, es decir, yo no quiero juzgar con el lenguaje porque siempre hay algo que he dicho, el lenguaje enriquece. Y a mí como lingüista sí me interesa estudiar todo lo que comunica, todos esos discursos y las variedades que hay entre esos discursos. Pero lo cierto es que a ti que vendes una imagen en una marca, sí tu público es muy fijado en esas partes. Y Sí. si tú no cuidas tu mensaje y cómo dices tu mensaje, es decir, el efecto que vas a tener en mí como receptor, entonces, para mí como receptor es como de, bueno, esta marca no cuida lo que dice. Y si no cuida lo que dice y no cuida cómo lo dice, entonces no le importo yo como consumidor, ¿no? Entonces, primeramente, uno de los puntos, ahí está, los efectos en el receptor.
Otro de los puntos, el canal o medio de transmisión. Y seguramente recordamos esta cadenita que nos decían, en el mensaje hay un emisor, hay un mensaje, hay un canal y hay un receptor. Código. Que es la idea ideal de cómo damos un mensaje. Lo cierto es que los seres humanos, y una propiedad del lenguaje es que el lenguaje es subjetivo. Es decir, a veces no interpretamos de la misma manera lo que yo esté, tú tal vez, Guillermo, vas a interpretarlo según tu contexto de habla a lo que yo esté diciendo. Por eso es importante tomar en cuenta el canal de transmisión. No es lo mismo cuando hablo tal vez para una conferencia y un público enorme, que cuando hablo para un grupo de niños, etcétera. Sí tendré que limitar mi discurso a quién lo estoy diciendo y al canal en el que estoy utilizándolo. No es lo mismo hablar para la televisión, que incluso las tonalidades. Algo que sí me era muy molesto, también lo he visto de repente en televisión, es que de repente gritan muchísimo. Y es, a ver, o sea, estás platicando. Sí, sí. Cuida tus tonos de voz, ve modulando. No es lo mismo que hables con un niño a que hables con una persona que es especializada. Sí varía el lenguaje dependiendo de la edad, dependiendo de la edad, incluso del sexo. No es lo mismo que le hables a una mujer que a un hombre, no lo va a interpretar de la misma manera a veces el mismo mensaje. Y no es que, no, aclaro con esto, para las personas que actualmente tenemos esta ideología de feminismo, aclaro con esto que no es que esté diciendo somos diferentes y no, pero sí la manera en la que hablamos nos diferencia los unos de los otros. En el habla hay algo que se llama idiolecto, que es un estilo que tienes tal cual tú, Guillermo, que te diferencia a ti, Guillermo, de a mí, Carla, en mi habla. Es una percepción que nos muestra un registro justamente de cómo nos expresamos al hablar. Es tu sello de habla. Entonces, sí cuidar tres cosas: el efecto que tengo en el receptor, el canal del mensaje y cómo está compuesto el texto o anuncio que quiero dar, o lo que quiero, o este mensaje. ¿A qué me refiero con la composición? A veces no cuidamos la ortografía, y entonces aquí te voy a poner algún ejemplo por ahí, perdóname, por aquí. Lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero Aeroméxico dice business class. O sea, para empezar, clase empresarial. Es decir, yo le estoy hablando a personas, se supone que especialistas, empresarios que cuidan mucho su imagen, y entonces pongo el vuelo, supongamos, ¿no? Está demorado, la nueva hora es la nueva. Nueva. Nueva, a ver, nuevo viene de novos, del griego novos, que significa, el novo se escribía con la V, pero significa no, viene de nuevo, ¿no? Entonces, incluso la palabra novia, eso de, yo siempre me reía con esto de, es mi exnovia, porque yo le decía, como, ¿es tu exnueva? No puede ser nueva, ¿cómo está eso? Pero bueno, ahí están algunas curiosidades del lenguaje. Si nos vamos, la nueva hora es 9, hora, o sea, a ver, de hora de orar, Exacto, de exacto. rezo, cuidado, o sea, hora de horario se escribe con H, ¿no? Entonces, sí, la grafía es con H. Hay que cuidar cómo lo decimos y sobre todo, digo, está vendiendo la marca. Después, uno de los ejemplos creo que no se alcanza a ver si lo puedo alzar, perdóname, pero creo que no se alcanza a ver. Pero bueno, en Facebook, mucho de lo que contratan se supone que justamente en negocios o en administración, actualmente en marketing, al community manager, ¿no? Sí, sí, El sí. community manager tiene que cuidar lo que escribe porque habla mucho de una marca. Volvemos a lo mismo. Liverpool escribe o tiene en su Facebook al community manager que contesta en redes sociales y entonces quiere vender un perfume y entonces pone Hugo Boss, ¿no? Y entonces dice, bueno, Hugo Boss tiene su eslogan que dice Man of Today, el hombre de la hora, ¿no? Pero pone en su frase, deja la ciudad atrás, sin acento, sin acentuación ortográfica. No hay ningún acento, de hecho, ¿no? Reconecta con la naturaleza, sé el man of today. Ahora, Sí. podríamos decir, bueno, es que está hablando, es un habla juvenil, entonces, ¿por qué cuidar la acentuación? Sí, pero es que marca una diferencia el C, el C de ser y el C de bloque se Reflexiva. dice. ¿Sí? Entonces, sí hay una diferencia entre cómo decimos las cosas y sí
sí, como estilo, como marca, vende tu imagen. Si entonces no cuidas, como lo dices, pues... O aquí hay otro ejemplo de un anuncio donde dice programa de formación para adultos, de formación. Y parecieran cosas muy chuscas y cosas que nos hacen reír, porque de repente sí me río. Ahora, hasta ahorita te he puesto solamente algunos ejemplos de ortografía, pero también en traducción e interpretación de repente hay unos errores por ahí que también son muy Garrafales. chistosos. Entonces dices, sí es importante cuidar para una marca lo que dice, vende mucho su imagen. Definitivamente, creo que en una marca, en un negocio, en una relación o interacción, sí es importante cuidar el mensaje, definitivamente, y sobre todo, cómo impacta ese mensaje. Porque creo que como marca, sobre todo en mercadotecnia, cuando vendes un producto, quieres impactar con ese producto. Si tú no cuidas tu imagen, no cautivas al consumidor. Si tú no cuidas lo que dices, cómo lo dices, no cautivas al consumidor. Otra cosa también es que, por ejemplo, decían que generalmente, no recuerdo ahora dónde lo leí, después les busco la bibliografía y si gusta se las paso, pero decían que cada 5 minutos los seres humanos, si no captas la atención, van perdiendo atención. Entonces, que sí tienes que estar siempre con esta función en el lenguaje de estar, si me escuchas, si me entiendes, de repente tal vez marcar en tu inicio siempre un inicio muy cautivador, en el que tal vez cuentes de repente una historia, en el que de repente en tu introducción captes al público mediante una anécdota, mediante un chiste, pero siempre tienes que captar la atención de tu público. Y cuando veas que se te está yendo el público, marcas igual una pauta. Entonces, sí, tienes que mantener siempre esa tonalidad y el cuidar siempre a tu público. Porque creo que algo, de verdad, es que yo sé que parece muy trillado, y son cosas muy simples, Guillermo, y son cosas que te enseñaron en tu clase de tercero o secundaria, incluso en tu clase desde que ibas en En primaria, primaria. pero no lo tomamos en cuenta. De repente mis alumnos me decían, o sea, es que ¿para qué las figuras retóricas? Eso de la poesía, ¿para qué? O sea, ya, a mí qué me importa, ¿no? Yo no quiero, yo no voy a ser poeta. Yo le decía, ok, no vas a ser poeta, pero si en su momento quieres vender algo, o supongamos que quieres trabajar como publicista, me estás diciendo que no sirven las figuras retóricas. Exacto. O sea, el pollo feliz en realidad no habla, y eso se llama prosopopeya. Si no, son estrategias comunicativas. Incluso tú también persuades a través de utilizar figuras retóricas. Siempre, siempre, siempre. Entonces, sí creo que es importante cuidar, como lo decimos. Y fíjate, creo que todos estos ejemplos que están geniales, nos llevan justamente a los fenómenos sociales que están aconteciendo hoy en día, ¿no? De que si pones una palabra mal, pones una palabra, una frase ofensiva, se te viene ya no digas el cliente, se te viene la audiencia encima, ¿no? Recuerdo mucho este hashtag de la vida de los negros importa, ¿no? Y, Sí, no sé, infinidad de cosas que realmente te van también plasmando lo que decías al inicio, la evolución del pensamiento, o no sé si llamarle evolución, o por lo menos el cambio, ¿no? En las tendencias, en la evolución. Y a mí me encantó, incluso me mandaron un meme ahí del COVID, de una tienda, ¿no? Que usó el nombre de COVID para poner el nombre de su marca, ¿no? Entonces, creo que era COVID Issues, no sé, algo así. Y dices, wow, ¿no? La comunicación es tan delicada, hay una línea tan delgada con todo esto que nos comentas, que o puedes irte a la gloria o puedes condenarte a la pues perdición, ¿no? dices algo muy importante. Actualmente en lingüística, justamente yo hace ratito te platicaba de las actitudes lingüísticas, de que actualmente en sociolingüística, que, bueno, muy en general, que voy a decir que estudia la sociolingüística. La sociolingüística estudia las variables sociales de cómo hablamos según estas variables sociales, es decir, edad, sexo y clase social, por decirlo así, o estrato social. Y entre algunas de las curiosidades de la sociolingüística, justamente surge estudiar las actitudes lingüísticas, porque hay ideología en el lenguaje. Las palabras, lo hablábamos Guillermo, tú y yo, las palabras traen una carga comunicativa. Uh-huh. No es lo mismo, o sea, incluso el tono en el que lo dices, ¿no? Sí, 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 Me cambia acuerdo todo. que mi mamá, no, seguramente también te lo dijeron a ti en algún momento ese lema de, ¿me puedes mentar?
la mamacita, pero si me la mientas bonito, con un tono, Sí, sí, te la hasta te la compro. puedo, hasta igual en mi cuenta me doy que me la estás mentando. Sí, sí, sí. Entonces, creo que va muy por ahí. Sí, Y fíjate, actualmente se estudia eso de ideología del lenguaje, justamente, y de percepción del lenguaje, es decir, de cómo percibimos incluso eh, las palabras y la carga que tienen. No y- es la historia, toda la historia trae esa ideología del lenguaje, ¿no? no, fíjate, esto que mencionas, y perdón que te interrumpa, No, no, pasa no. mucho en el medio del comercio y la logística. Me ha tocado muchas negociaciones con proveedores, ¿no? Y muchos de ellos ya incluso fueron mis alumnos y me escriben, ah, Guzmán, ¿no? Y ya hasta saben que me voy a poner bien denso o sarcástico. Luego platicaremos de eso. Pero se da mucho, ¿no? Que entre colegas, entre la disciplina, como decías hace un momento también, es muy fácil leer, es un LCL, FCL, un FOB, un DAP, ¿no? Y manejamos Incoterms, códigos, acrónimos, etcétera. Y el forwarder, y la naviera, y el transport, y el inbound, y el flete, ¿no? Y pasa algo muy chistoso, porque hay mucha gente de este sector, cuando los pones a explicarle a productores, a gente de calidad, a gente de línea de producción, a administradores, a financieros, ¿no? Y le dices, es que sabes que el embarque no va a salir así, y en su mente embarque es un buque, ¿no? Y dices, a ver, espérame, ¿cómo que el embarque si se va a ir por avión? Bueno, la carga. No, a ver, espérame, pero la carga, ¿qué vamos a cargar? Bueno, el pallet. Y en su mente es un pallet, es otra cosa, ¿no? Y entonces vienen estas situaciones de la carga que mencionas, y te lo juro, en nuestro medio en logística, a veces pareciera que entre más anglicismos o más extranjerismos manejas, más técnico eres, ¿no? Y pasa lo contrario. Conforme vas leyendo, vas instruyéndote y te vuelves más técnico, llega un punto en el que dices, bueno, qué padre que me hables de términos, de acrónimos, de códigos, pero pues esa es la abreviación de una carga enorme, ya no solamente cultural, sino técnica, ¿no? Entonces yo te diría que la unitarización de la carga es necesaria para trasladar la mercancía en condiciones íntegras de envase, empaque, embalaje, ¿no? Y en el inglés, el packing y el packaging, esas dos palabras te resumen toda esa carga cultural y técnica, ¿no? Claro. Entonces creo que tocas un punto muy importante en el que espero muchos colegas y colegas estén ya pensando, ¿no? En decir, oye, sí es cierto, a veces uso palabras que tienen una carga enorme y no la dirijo a la gente adecuada, ¿no? Lo mismo en contratos. Me ha tocado dar algunas asignaturas donde hacemos contratos internacionales, donde trabajamos contratos con legislaciones de otros países, ¿no? Y por ejemplo, en México es la ley, la regla, la norma, el artículo. Y llegas a otros países o checas otras culturas y no se maneja el law, ¿no? Te manejan el act. Entonces lo traduces y, es que ¿por qué un acto? ¿Un acto de qué? ¿De circo? ¿De qué? O un acto de suceso. Pues no, es que en su carga cultural, ACT tiene la misma, no sé si sea la palabra correcta, connotación que la ley, ¿no? Entonces, eh, creo que la perspectiva que tú nos das a muchos de los que usamos estos términos cotidianamente nos empieza a dar también una noción de qué tan adecuadamente los estamos usando según el público con el que estemos interactuando, ¿no? Y bueno, ahí yo te preguntaría entonces Carla, ¿tú crees que como profesionales, profesionistas de el área o disciplina que sea, que interactuamos a fin de cuentas en las empresas, en el mercado laboral, en el medio académico, eh, ¿crees que cometemos errores garrafales? ¿Crees que hacemos eh, constantemente algún error y nadie nos saca de ellos? Y esa es una muy buena pregunta, porque creo que de repente, al menos a mí sí, como lingüista, de repente sí se nos dice, ¿no? Es que funcionas para juzgar lo que digo. Y yo decía, no, o sea, mi intención no es juzgar lo que digas, sino que tu comunicación sea más efectiva, número uno. Dos, errores imperdonables. Bueno, o sea, es que yo no como tal ponerle quizás ese juicio de la palabra imperdonable, pero lo cierto es que volvemos a lo mismo, todos nos llevan al mismo camino, ¿no? Como tú bien dices, pues sí hay que cuidar al público al que lo dices. Es que si tú eres director, Guillermo, o si tú eres gerente, yo les decía a mis alumnos de repente, o sea, ¿a qué quieren aspirar?
a lo que quieren aspirar, pues perdón, pero sí tienes que cuidar mucho tu lenguaje y la manera en que cómo comunicas con tus clientes o incluso cómo comunicas con tus trabajadores. Porque tal vez Ujú, ujú, ujú. lo que tú entendiste, o sea, a mí, por ejemplo, esto del COVID me ha dejado mucho aprendizaje en el sentido de WhatsApp. Es que de repente la gente era de, bueno, mando un choricero de mensajes y decías, a ver, espérame tantito. Vuelvo a lo mismo, tu canal de comunicación. Y entonces yo sí les decía, ¿saben qué? Perdónenme, de repente le decía a mi jefe, discúlpeme, pero prefiero que me ponga así en puntos qué hay que hacer, las instrucciones muy claras y precisas, a que me manda un choricero en el que ya me perdí en lo que contesta mi compañera, en lo que contesta la otra, y así, ya hicieron chisme también de si se veían en el cine o en el café, y se volvía, o sea, el WhatsApp permite de repente que haya un choricero de mensajes en los que pierdes la secuencia de lo que estás diciendo. Sí, creo que a veces también de repente llegas a una conferencia y a mí me parece de verdad un atrevimiento, digo, con todo el respeto que me merezcan, cuando hay personas que no llevan como su secuencia en la conferencia, no llevan un Sí, sí, sí. papelito o algo para que sepa que hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, sí hay cuestiones en las que dices, no se trata de que aquí funcione como un policía del lenguaje, porque nos decían que los lingüistas somos policías del lenguaje, no va por ahí, sino creo que es importante, tú bien lo dices, saber cómo comunicamos las cosas y hacia quién las comunicamos. Y creo que sí, muchas veces no se toma en cuenta o no se toma en serio esa parte. Y no se toma en cuenta y no se toma en serio que eso tiene efectos en tus clientes. Y Ujú, cuánto, ujú. tú lo sabrás mejor que yo, cuántos costos no te genera que pierdas a clientes. Un error de esos, sí, 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 O definitivo. cuántos malentendidos, o sea, cuánto te cuesta tal vez, que exacto, tú dices tal vez quise decir carga y tal persona lo entendió como otra palabra o entendió otro mensaje. ¿Cuánto te cuesta que tu trabajador no entienda efectivamente el lenguaje? ¿Cuánto te cuesta a ti de que cometa un error y vaya y haga otra cosa y mande el embarque a otro lugar porque entendió que el embarque era... ¿Cuánto te cuesta eso? No, Entonces, digo, pareciera un chiste, porque de repente sí, pero no lo es. cuando mis alumnos de español me decían, ¿para qué me das español si yo ya lo sé hablar? Yo les decía, bueno, parece un chiste, pero investiga cuánto le costó a la comercial mexicana solo no poner una coma, en la que sus clientes se terminaron llevando todos los desodorantes porque lo que quisieron ellos decir era que creo que estaban dos desodorantes a cierto precio, pero al no poner la coma, Se le había ¿no? corrido. Entonces, o al poner, de repente sucede con el I, un nexo que une dos ideas. No sé por qué de repente he observado que no sé por qué la gente confunde el I, que es un nexo que une dos ideas, como disyuntivo, como un nexo que diferencia dos ideas. Ajá, Y sí, la sí. I no diferencia dos ideas, une Nunca. dos ideas. Entonces, de repente, unían, unían dos frases que eran una barbarie, ¿no? Como, este, no sé, ahora del COVID en una tienda en la que fui, algo así como, fórmese y recuerde ponerse gel y sanitizador. En, no sé, pero se volvía como algo muy chusco, ¿no? Ahora no Sí, sí, recuerdo sí. exactamente, pero al final lo que terminaban queriendo decir era algo así como que te echaras gel en las Sí, partes sí. íntimas, por no ver, ya, Sí, haga claro. cola Ajá. y échese sanitizador. Entonces dices, o sea, ¿cómo? ¿Pero dónde me lo he hecho? O así. Entonces, ¿por qué une dos ideas? Entonces, sí hay que cuidar mucho lo que decimos. Sí es importante, creo que sí no se toma en cuenta a veces. Y tú dirías, o sea, a ver, Liverpool cuánto gana, Aeroméxico cuánto ganaba, y cuánto pierde, cuántos clientes a veces por la seriedad o la poca seriedad que ponen en el mensaje. Se pierde. ¿Cuánto te Sí. cuesta que no se entienda tu mensaje? ¿Cuántas pérdidas te genera que no se entienda efectivamente tu mensaje o que se haga otra instrucción de la... Por eso, a veces los mexicanos sí tenemos esto de no leer los instructivos, pero sí cuesta que no se lea un instructivo. Por eso hay instructivos, por eso hay instrucciones, por eso hay pasos. Sí, 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 sí sí. No, creo que fíjate, sí es importante. importantísimo. En logística a veces hasta hay el chiste de, es muy común en logística encontrarte gente que, oye, ¿por qué nadie me avisó que hay dos manzanillos, no?
o que en el mundo hay 3 o 4 ciudades con el mismo nombre y mandé mi carga a esa ciudad y era otra, ¿no? Y a veces a eso vamos, ¿no? El simple hecho de no haber puesto Manzanillo, coma, México, Manzanillo, coma, el país sudamericano o europeo donde está esta ciudad, ya te hizo gastar miles de dólares, ¿no? Por ejemplo, los acrónimos. Mencionabas esta parte de cuánto le cuesta a la empresa que tu empleado no entienda o no sepa formular mensajes. En áreas de ventas, estoy seguro que los que están en ventas, en pricing, todo esto lo saben, a veces pareciera que la gente se monta en esta idea de que cuando lees un mensaje, un correo, un WhatsApp, estás leyendo el tono de la persona, ¿no? Y es que me lo puso muy agresivo. Y Sí. dices, ¿qué? Perdón, ¿no? Me tocó una vez en alguna empresa poner el famoso ASAP, ¿no? As soon as possible, ASAP. Y te lo juro, pasó media hora en lo que esta persona me respondió el chat y le dije, oye, me urgía, ¿no? Y te digo, era el clásico que decía forward, packing, outfit, kickoff. Y yo dije, bueno, pues si maneja eso, maneja el ASAP. Y es que, perdóname, Guillermo, es que no encontraba qué significa ASAP. Y dije, oye, a ver, espérame, no es posible, ¿no? O sea, y te lo juro, a mí no me cabía en la mente, ¿no? Y bueno, así te puedo poner miles de ejemplos, pero, pero qué bueno que nos das todo este panorama de lo que a veces nosotros en el ámbito empresarial, logístico, comercial hacemos, ¿no? Pensando que es lo más común, lo más idóneo o lo más tradicional, en esta jerga que mencionabas, ¿no? Usamos un lenguaje muy en corto, muy técnico, que a lo mejor el contexto entiende, pero cuando lo botas hacia otro público, hacia otro círculo, evidentemente puede haber tergiversación de la información. Y me gustaría preguntarte entonces ahora, Carla, ¿qué tips, qué consejos o qué buenas prácticas nos podrías tú recomendar como especialista de la comunicación, de la lingüística, para que gente como yo, gente como mis colegas, que estamos en el día a día mandando correos, coordinando embarques, lanzando estrategias de promoción, mandando correos a los clientes, mandando correos a los proveedores, podamos hacer un uso, pues quizás no perfecto, pero sí muy adecuado, muy objetivo y sobre todo que esta carga cultural la podamos equilibrar? ¿Qué consejos nos darías? Tips, buenas prácticas, no sé. Pues sí, primeramente, volvemos a los 3 puntos, creo que sí. Primeramente que cuides a tu público, que lo tomes en cuenta, ¿sí? Okay. Siempre que das un mensaje, cuidar el efecto que vas a tener en ese receptor. De repente también, bien lo decías, Guillermo, me pasaba que alguna vez alguien por ahí me dijo, es que me mandaron un correo todo con mayúsculas y siento que me están mentando, ¿no? Entonces, bien dices, el tono de habla creo que también cuenta bastante en los efectos que tiene el receptor, la manera o el modo en el que damos el mensaje y la composición de este mensaje. ¿A qué me refiero con composición del mensaje? El lenguaje, después lo hablaremos o ya generará después otra plática, pero el lenguaje tiene diversas funciones comunicativas. Podemos engañar incluso con un mensaje o puede parecer que estamos engañando con un mensaje. Entonces, creo que sí es importante primeramente saber hacia quién comunicas, los efectos que vas a tener hacia quién lo comunicas. Número 1, los efectos en el receptor. Número 2, cuidar el canal de transmisión y ese canal de transmisión tomar en cuenta que si quiero cautivar, debo de llamar la atención en mi mensaje y no llamar la atención de manera agresiva. Llamar la atención, tal vez volvemos a la misma, con una anécdota o si quiero algo muy efectivo en ese momento, sí ponerlo muy amablemente de es urgente, ¿no? Entender hacia quién estoy dirigiendo este mensaje, porque bien lo decías, de repente, tal vez a nuestra edad, incluso la manera en la que yo hablo, tal vez ya no sea la misma en la que hablan los jóvenes. Entonces, sí hay que cuidar ese receptor. Y la composición del texto, ¿a qué me refiero con esto? Bien dijimos, hay funciones comunicativas, pero también hay lenguaje verbal y no verbal. Y en general, todo discurso siempre estamos comunicando. Aquí sí volveríamos a los griegos en decir que Aristóteles, su manera de persuadir justamente fue a través del uso del lenguaje. Y de repente
no cuidamos errores ortográficos, y errores ortográficos como signos de puntuación. Si tú cambias un signo de puntuación, bien lo decías, Guillermo, a mí me encantaba un chiste que de repente hacía mi papá, que decía que igual iban viajando, bueno, se suben a un camión unos viajeros y dicen, bueno, es que yo quiero ir a Jalapa. Y entonces el camión no tiene comas y dice México, pero te jala para Veracruz. Y entonces, sin comas, pareciera como un chiste mexicano de México, pero te jala pa Veracruz, y entonces Ajá. llegan hasta Veracruz y dice, oye, pero es que yo me quería bajar en Perote. No, pero es que ya llegamos a Veracruz, no pones comas, significa otra cosa. Sí, 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 Entonces sí. sí hay que cuidar mucho los signos de puntuación, la ortografía, que pareciera, o sea, en español de México y en otros idiomas también, en cuanto a fonética, pero el acento ortográfico y el acento diacrítico, que es el que cambia las estructuras gramaticales, sí significan algunas cosas, ¿no? No es lo mismo ser es saber, eh, en fin, podríamos hacer muchísimos chistes con el lenguaje, porque incluso también el lenguaje se presta para chistes, por esa, por esa riqueza que tiene lingüística. Sí, sí, sí. Pero sí hay que cuidar la composición del texto, es decir, la estructura, que siempre todo tu mensaje debe de tener un inicio, un desarrollo, y en ese desarrollo tiene que tener una estructura de persuadir, en este caso al público, y un cierre o una conclusión en todo mensaje. Lo cierto es que hay diferentes estructuras del mensaje, porque no es lo mismo escribir un ensayo, ¿sí?, que escribir un artículo académico. O si voy a dar una conferencia, no me dirijo de la misma manera en una conferencia donde tal vez tenga límite de tiempo, en un programa de radio, en un panel, en el que es como más abierto, más... Entonces sí tengo que... También, por eso lo decía, ese canal de transmisión, porque dependiendo de eso también vas a cambiar cómo interactúas con tu público. No es lo mismo un pan en el que tú y yo ahorita estamos interactuando y estamos platicando, y platicamos de manera informal porque tú y yo sabemos que somos amigos, pero en una conferencia en la que tal vez me inviten, me piden de repente que tenga un lenguaje más académico, y eso va a depender también del tipo de público que tenga. Pero si es tal vez en otra escuela, en la que es con puros jóvenes, tendré que cuidar la manera en la que lo digo, ¿no? Es con puros jóvenes, entonces me tendré que ver más cool. Y ahí sí usaré muchos préstamos, porque es lo que a ellos les encanta. Sí, sí, Entonces, sí, 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 exacto. vuelvo No, a y a estos tres veces, puntos muy sencillos: efectos en el receptor, canal o ok. medio de difusión, y composición de lo que digo, de mi mensaje. Siempre. Y fíjate, ponías el ejemplo de Jalapa. Me acordé una vez, sí me tocó ver una persona muy molesta porque alguien en un correo puso, es que esta es una perdida, ¿no? Y se estaba refiriendo a que era una pérdida, ¿no? Claro. Entonces, sube en este caso era la subdirectora, sube la subdirectora a las oficinas, obviamente hace un borlote a la persona que había mandado el correo, y bueno, después de, ya sabes, mil barbaridades y mil groserías, ese día aumenté mi léxico, acabaron ya explicándose, ¿no? No es que yo me refería a la pérdida financiera no, pues es que pusiste perdida, no pérdida, ¿no? Y así nos pasa en mil contextos. Y fíjate, me gustaría comprometerte, Carla, aprovechando que estamos en este medio. Eh, no sé, decías que el lenguaje tiene diferentes aplicaciones y diferentes objetivos o finalidades. Y creo que sería bastante bueno armar, no sé, quizá después, ya con su debida planeación, algún tallercito, algún workshop, ¿no? Fíjate ya cómo estoy combinando, donde podamos hacer quizá la aplicación de la lingüística, no sé, en ejemplos más comunes, el speech de ventas, ¿no? ¿Cuánta gente para evitar justamente el error, la confusión, la subjetividad, a su gente de ventas le da un speech que tiene que leer, seguir, cumplir Claro. y se acabó, ¿no? En la Y que estructura de los sinceramente, o sea, correos, está bien, a veces estoy de acuerdo con los speech de ventas, pero por otra parte, de repente el memorizar, si se te va una ajá, palabra cuando memorizas, ya perdiste. sí, 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 Tienes que saber por eso el padrísimo. contexto del que estás hablando, porque si de repente no puedes improvisar también en tu mensaje, y no estoy hablando de una improvisación en la que te pierdas de lo que vas a decir, por eso siempre te digo que tienes que tener un guión, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Pero ese speech no tiene que ser tampoco del todo memorizado. De repente lo memorizas y se te va una palabra y no eres crítico para generar un sinónimo,
u otra palabra que pueda sustituir esa palabra, entonces también generas ahí de repente se pierde la seguridad en el mensaje, etcétera. Entonces también incluso, sí, hay que tener una habilidad para generar estos speech. Sí, 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 porque puedes fracturar la comunicación. Así es. Yo, por ejemplo, soy enemigo de levantar el teléfono y escuchar el mismo speech siempre, ¿no? Dices, oye, a ver, ya me conoces, ya hablamos, ya llevamos 6 meses en contacto, ya, ¿no? Ne- Comunícate naturalmente, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena que hiciéramos un taller de esto, Claro. como lo mencionas, a lo mejor que armemos un ABC de cómo aplicar principios de lingüística y de comunicación correctamente en algún sector de la vida empresarial. Entonces me gustaría comprometerte a que lo trabajemos, mi estimada, Pues cuando y tú quieras. perfecto. Entonces, esperemos que no pase mucho tiempo entre este video el anuncio de la convocatoria para que podamos hacer algo por el estilo. Carla, para cerrar y ya dejarte disfrutar tu tarde de viernes, Un gusto platicar contigo. ¿dónde te contactamos? ¿Qué estás haciendo actualmente? Si alguien de quienes nos ve tiene alguna duda, quiere más información, ¿cómo te pueden ubicar? No sé, eh, creo que ya nos quedó muy claro todo lo que puedes hacer como lingüista, como experta en diferentes áreas, en este caso platicando del tema comercial, negocios, marketing, pero yo creo que sí va a haber alguien que diga, oye, sabes que yo sí tengo una problemática muy especial, apóyame. Entonces, Carla, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te ubicamos? Cuéntanos. Mi Enrique. teléfono es 044 22 26 79 5852. Aquí no se ve, perdón. Pero otra vez lo repito, 044 22 26 79 58 52. Mi correo Carla con K de kilo, carla.roa.soa@gmail.com. Y actualmente estoy en Facebook como LK Lingüista Carla. Así me buscan y así aparezco. O como Carla Roa, que es así me llamo yo, igual que mi correo. Entonces, pues actualmente, ¿qué estoy haciendo? Soy docente, bien lo dijiste, en diversas universidades. Actualmente estoy trabajando en la Universidad del Valle de México, doy clases de español en una secundaria, pero también doy clases en línea y de repente igual podemos vincular un tiempo en el que podamos tener alguna clase en línea vía Zoom, vía Meet, lo que más se les facilite también a ustedes y el tiempo que a ustedes se les facilite, porque igual de repente yo podría decirte no una hora, pero pues hay personas que siempre están ocupadas y quizás tienen solo media hora de tiempo, ¿no? O dudas muy específicas, sin problema, me pueden escribir por Messenger o ahí en el Facebook de Lingüista Carla, y algunas dudas muy específicas de, oye, o sea, por ejemplo, alguien por ahí me decía, tengo que dar mi clase y no sé cómo se llama la rayita esa de la ñ, ¿cómo se llama? Virgulilla, o cuestiones así. O de repente, oye, es que no quiero quedar mal, pero me dijeron que no se dice en base a, se dice con base en. ¿Por qué? Esas cuestiones, sin problema, me pueden escribir y yo contesto. Perfecto. Yo sí voy a recurrir a ti para mandarte a muchos de mis colegas que tenemos la mala práctica, entre comillas mala, ¿no? De usar anglicismos con públicos a los que no siempre les son conocidos. Y bueno, ya hicimos ahí el compromiso de hacer algún tallercito para aplicación de la lengua y la comunicación en temas comerciales. Pues Carla, te agradezco muchísimo. Nos A ti diste un muchísimo. panorama bastante, bastante amplio. Estoy seguro que toda la gente que nos está viendo va a estar contenta y va a empezar a analizar cómo se comunica, a través de qué se comunica y cómo estructura su mensaje. Porque sí, ¿no? De repente ahorita incluso con el home office se volvió común que te mandaban correo, Skype, WhatsApp y videollamada. Entonces, tu jefe te mandaba la misma instrucción en 4 partes y al final acababas haciendo Lo que este, quieras. lo que quieres, ¿no? Y bueno, creo que ahí podemos contribuir mucho en que no nos pase eso y definir, a ver, somos un equipo humano a fin de cuentas a través de plataformas virtuales, nuestro canal de comunicación va a ser este y la forma de estructurar nuestros mensajes tiene que ser con tales formas. Y bueno, ahí creo que tú eres la experta en asesorar a esta forma de trabajo. Entonces, Carla, te agradezco muchísimo. Qué bueno A que al ti. fin hicimos Muchas esta gracias. charla tan esperada. Y bueno, Sí, ya tenías pendiente. Muchas gracias. y a toda la gente que nos ve, por favor, no olviden compartirnos, danos like
Recuerden que no estamos pretendiendo imponer verdades ni nada por el No. estilo, simplemente compartir lo que vivimos día a día, esperando que alguien le pueda ayudar, le pueda orientar o simplemente inspirar a ser mejores. Gracias a todos y a todas, que tengan excelente noche y Carlita, nos estamos viendo pronto. Pues muchísimas gracias, mil gracias. Cuídate muchísimo. Bye, bye. Bye bye.